Damos inicio a una nueva clase de nuestro curso, Los Misterios Revelados del Evangelio de Mateo. Hoy corresponde la clase número 16 de nuestro curso. En esta clase vamos a compartir los misterios que se encuentran en el texto de Mateo, que este va a ser el secreto número 15, que se encuentra en el texto de Mateo capítulo 5 del verso 21 al verso 26. ¿Ya? Antes de pasar de lleno al texto, quiero compartir una cita del Talmud que se encuentra en el Tratado de Baba Mexia, página 58b, donde los sabios judíos dijeron que el que avergüenza abiertamente a su prójimo es como si derramara sangre. ¿Qué tiene que ver lo que los sabios han revelado con el texto que vamos a compartir del Evangelio de Mateo? Pues vamos al el escrito literal. Dice el texto: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Ya? Esto es lo que tenemos como base en la mesa del texto literal. Pues bien, como les decía antes de la grabación, podemos hacer comentarios a nivel literal para abordar un poco más las ideas de la Torá, las ideas de lo que propone también Rabbi Yeshua, eh, para luego adentrarnos a los misterios ocultos. Siempre es bueno poner las bases y luego saltar a las profundidades, ¿ya? Eh, bien, vamos a ver entonces algunos comentarios de lo que nos hablan los sabios respecto a este texto, ¿ya? Bien, no se olvide que esto es poner la base, ¿ya? Pero esto no es lo que esto no va a ser el alma del texto. Es simplemente pavimentar el camino para llegar a esos misterios, ¿ya? Eh, Hay una frase que dice, habéis oído, pero yo digo, ¿ya? Después de enfatizar
como vimos la clase anterior, cuando Rabí Yeshua da autenticidad a la Torá, después de enfatizar que se debe seguir la Torá y que no debemos ni pensar que él vino a quitarla, ni a abolirla, ni a sacarle la letra más pequeña de la Torá, Yeshua extrae principios espirituales, principios morales incluso de ella. Y esto es lo que comenzamos a ver del verso 21 en adelante. Entonces, él hace, esto a nivel literal, uso de un método homilético llamado antítesis. Ya, de hecho, esta porción es conocida como, por los eruditos, como la antítesis en el Sermón del Monte. ¿Ya? En una antítesis, un orador ofrece el punto de vista de otras personas para contrastarlo con el suyo propio. De hecho, los sermones antitéticos eran comunes en la comunidad de Qumran, ¿ya? Donde podemos encontrar las reglas diferentes de diferentes escuelas yuxtapuestas con la expresión que está usando Rabbi Yeshua, pero nosotros decimos, ¿ya? Entonces, nosotros decimos tiene que ver con este método, ¿ya? Entonces, a veces uno malinterpreta el propósito y el significado de este texto si piensa en ella como un conjunto de leyes vinculantes e incuestionables que están reemplazando a otras. Es decir, de hecho, cuando los cristianos leen este texto, piensan que en la idea de que Rabí Yeshua vino a quitar la ley o los profetas, es decir, la Torá, piensan que Rabí Yeshua está sustituyendo la Torá. ¿Ya? Entonces, se cree que Rabí Yeshua está reemplazando, está poniendo sus mandamientos, reemplazándolos por los mandamientos de la Torá. ¿Ok? Entonces, esta cuestión o sección del que estamos viendo no cuestiona ni aparta la Torá del camino. ¿Ya? Esta sección no contradice, perdón, los decretos legales de los sabios. Y ciertamente este texto no es una nueva interpretación radical de la Torá, como veremos, porque todo en esta sección tiene que ver con la ética, ¿ya? En otras palabras, como en el lenguaje judío, este vendría siendo un discurso de Musar, ¿ya? No decretos halágicos. Entonces, la moral y la ética expresada en este sermón reflejan la ética de los cabalistas o los hasidim farisaicos del primer siglo y representan los estándares morales ideales por los cuales la humanidad debería vivir en el reino de los cielos y en la era mesiánica, ya que fomentan la humildad y también la espiritualidad. En el versículo 1 dice no matarás. Ya cuando Rabí Yeshua dice oíste no matarás, esto lo está sacando del texto de la Torá que está en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 13, donde Yeshua enseña que el cielo considera a alguien culpable de asesinato, no solo por matar literalmente a un ser humano, sino también por insultar, por humillar y enfurecer a su hermano. Y esa persona merece el castigo del Sanedrín, ¿ok? O del fuego del Gehenna, o conocido también como el Gehinom. ¿Ya? Entonces, la declaración tiene sus raíces en los principios éticos de la Torá, como lo vemos también en el libro de Levítico, Baikra, capítulo 19, verso 17. ¿Ya? Entonces,
Yeshua, según este nivel de comprensión, está yendo hacia la ética de los preceptos, no quitando la Torá, no quitando el mandamiento. ¿Ok? Eh, ya, entonces, eh, he aquí de donde extraje también el texto, donde, donde leímos en las palabras de los sabios, el que avergüenza abiertamente a su prójimo es como si derramara sangre. Ya, en otras palabras, no es necesario matar a una persona físicamente, sino tú dejándola en vergüenza en público, es como si tú derramaras sangre, es decir, es como que si tú la mataras. Entonces, lo mismo que dicen los sabios del Talmud en el Tratado de Baba Maxia, página 58b, pues es lo mismo que Rabbi Yeshua está diciendo. O como también está escrito en Avot 2:16, el mal de ojo y el odio a los hombres lo echan del mundo. ¿Ya? También Rabbi Yeshua hace referencia al traer la ofrenda. ¿Ya? Por ejemplo, dice el texto en el verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti. Ya cuando dice, eh, si traes tu ofrenda al altar. Tú sabes que en hebreo la palabra ofrenda se dice corbán, ¿ya? Rabbi Yeshua está trayendo una escena que era común a todo judío observante, la de acercarse al altar en el templo y ofrecer un corbán, ¿ya? Corbán es un regalo, es una ofrenda, o traducido muchas veces en la Biblia como sacrificio, que se ofrecía en el templo, ¿ya? Y según la Torá hay cinco tipos básicos de korbanot, es decir, de ofrendas. De hecho, la palabra corbán viene del hebreo karov, que significa acercamiento, ¿ya? Y había 5 formas o 5 ofrendas que acercaban al pueblo judío, perdón, al pueblo judío a Hashem. Entonces, tenemos la ofrenda ascendente, que es conocida como el holocausto, eh, donde se debía quemar completamente en el altar. Eso está en Levítico capítulo 1. Tenemos también la ofrenda de cereal. Número 2, tenemos la ofrenda de paz, o la ofrenda Shelamim, como se dice en hebreo. Número 3. Número 4, la ofrenda de expiación o por el pecado. Y número 5, la ofrenda por la culpa. Ya esto lo vemos en los primeros capítulos del libro de Levítico. Entonces, estas ofrendas brindan un poder para acercar a la persona a Hashem. En este caso, al pueblo judío, los días del templo. De hecho, la palabra corbán significa acercarse, como les había dicho. Y todo el sistema que se realizaba de Corbanot implicaba una atmósfera meditativa. El corbán, la ofrenda, el olor del incienso, la vestimenta de los sacerdotes, la música o los cánticos, las bendiciones, las verajot, el sentido de la solemnidad, etcétera, que servían como medio para llevar a la persona, eh, pues, a un estado mental y de espiritualidad. ¿Ok? Pero obviamente nada de esto se puede lograr si la persona no viene con una intención sincera del corazón.
que conocemos en hebreo con la palabra kavaná. Es decir, tú podías traer una ofrenda, pero ¿cuál era la kavaná con la que se traía esa ofrenda? Ese corbán. ¿Ok? Por eso dice el profeta Isaías, el profeta Isaías, capítulo 1, verso 13 al 16, no traigáis más vanas ofrendas. Quitad delante de mis ojos la maldad de vuestras obras o de vuestras acciones. Venid pues y razonen, o razonemos, como dice el profeta. ¿Te fijas? Entonces, cuando una persona eh, se acercaba al altar, era un momento de introspección. Era un momento de meditación cuando traía el corbán, ¿ok? La presencia divina. Entonces, Rabí Yeshua está diciendo que uno no debía enfocarse en sí mismo y solamente en él y en Dios, sino que también debería considerar si ha lastimado a su prójimo, ¿ya? En realidad, los sacrificios, los corbanos, no perdonaban, ¿ok? No perdonaban si la persona no se arrepentía, y la manera de arrepentirse era tratar de reparar su conexión con aquellos a los que se había agravado. Entonces, la reparación del daño se encuentra en Levítico capítulo 5, verso 20, ya en algunas versiones cristianas en el capítulo 6, que comienza con la frase, si un alma peca y traiciona a Hashem y miente a su prójimo, termina diciendo al final del verso, él restaurará. Entonces, traerá su ofrenda por la culpa, como dice Levítico capítulo 5, verso 25. ¿Ya? Ahora, es importante notar que Rabbi Yeshua usa el término el fuego del Geinom, ¿ya? Como leímos acá en el texto, eh, cuando dice quedará expuesto al infierno de fuego. Este es un tema muy interesante. El tema del Geinom es un tema, pero sumamente interesante. ¿Ya? Pero los sabios han dicho que el fuego del Gehenna o del Geinom es la ira de Dios. Esto también está reflejado en el profeta Isaías, capítulo 66, verso 16 20 y 24. Entonces, Gehenna o Geinom es el nombre rabínico del lugar donde se purga el alma imperfecta, como dice el tratado de Pesajim en el Talmud, en la página 54a. ¿Ya? Gehenna o Geinom es donde se purga el alma imperfecta. Entonces, el fuego del Geinom puede referirse al juicio en el más allá, ¿ok? En el mundo de las almas, como en este mundo, lo cual se muestra también en el gran diluvio, cuando cayó fuego, ¿ok? Y también en Sodoma, en el gran diluvio, cuando cayó aguas ardientes, como dice el Midrash. Esto lo vemos también en el Midrash Yudot 2.10, lo vemos en el Judas 1.7 y en el folio, perdón, en el Zohar tomo 1, Zohar 1, folio 62b. ¿Ya? Entonces, el verso 25 nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Ya?
Y dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Rabbi Yeshua dice, lleva la idea de ponerte de acuerdo ya con tu adversario y resolver el asunto. Ya desde un punto de vista literal, es probable que alguien que hiera a su prójimo sea demandado por su maldad. Una persona sabia intentará arreglar las cosas antes de llegar a la corte. Y de hecho, en Israel habían diferentes cortes de justicia. Ya en cada lugar, dependiendo de la provincia, la ciudad, habían cortes donde habían jueces y estaba la gran corte que estaba en Jerusalén, que era el Sanedrín. ¿Ya? Entonces, en el pueblo judío, cuando habían, por supuesto, problemas eh, sociales, tenían que ir a ajustarse todo esto a los jueces que habían allí. Entonces, desde un punto de vista literal, es probable que alguien que hiriera a su prójimo fuera demandado por su maldad. Una persona sabia iba a intentar arreglar las cosas antes de llegar a la corte, donde un abogado para ganar el caso va a traer al juez hasta las cosas más pequeñas que la persona que ni siquiera recordó o pensó. Entonces la persona solo volverá a ser libre después de pagar la pena impuesta. ¿Ya? Así como suele funcionar un procedimiento de prueba. De hecho, Rabbi Yeshua usa aquí el término, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Ya? Porque Rabbi Yeshua está hablando de que de los jueces que habían y que podían evaluar o juzgar a la persona que haya cometido dicha transgresión y la persona tenga que pagar. Es decir, Rabbi Yeshua está poniendo un cerco de protección, diciendo mejor que las personas se arreglen, o si no, pues iba a ser llevado a los tribunales y de allí iba a salir hasta que pague la última moneda. ¿Ok? Entonces Rabbi Yeshua está evitando que los judíos de su generación pasen por todo ese proceso. Por eso decía que antes de presentar tus korbanot, tus ofrendas en el altar, ¿ok? Dependiendo cuál sea, primero entra en un estado meditativo, ¿ya? Y reflexiona si tiene algo contra tu hermano. ¿Ya? Entonces se usa el término el último cuadrante o la última monedita. En arameo se dice shamuna, que se refiere a una pequeña moneda de cobre que se podía comprar, o sea, que se puede comparar de hecho con el centavo británico, en el sentido de que es más pequeño, ¿ok? Hasta la moneda más pequeña. De hecho, los manuscritos griegos usan cuadrantes, es decir, quadrans, la cuarta parte de un asarius, que era la moneda romana. ¿Ya? Eh, el verso 26 decía, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Ya? Entonces, la frase no saldrás de allí, eh, donde nos dice Rabbi Yeshua en los versos anteriores que las malas acciones tienen consecuencias, ya sea en el Sanedrín o incluso Rabbi Yeshua está yendo al Geinón, es decir, al lugar donde residen las almas incorregidas. ¿Ya? La interpretación llana de este párrafo trata de alguien que ha sido llevado al Sanedrín, pero también tiene una interpretación alegórica, ya que los premios y castigos de los que habla Yeshua en este sermón vienen del cielo. ¿Ok? Entonces, arregla los asuntos mientras estás en el camino. El camino aquí representa tu interacción diaria con el mundo, como está escrito. Tu palabra es
una luz en mi camino, como dice el rey David en el Salmo capítulo 119, verso 105. Y también hablarás de la Torá cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, como dice Deuteronomio capítulo 6, verso 7. En otras palabras, arregla el asunto ahora. Haz las paces con tu hermano ahora que puedes, mientras todavía estás vivo. ¿Ya? De hecho, la palabra acusador se repite dos veces, siendo la primera obviamente la persona a la que has agraviado. La segunda vez se refiere al Satán, cuyo nombre en hebreo significa adversario o acusador. Básicamente tu maldad, ¿ok? Contra otra persona ha hecho que el Satán lleve su causa a la corte celestial, por lo que técnicamente hablando la persona agraviada se ha convertido en tu fiscal en el cielo. Como dicen los sabios, uno puede invocar el juicio divino sobre su prójimo, como dice el tratado de Rosh Hashanah, página 16b. Por lo tanto, está escrito también en la Mishnah que quien cumple un mandamiento adquiere un ángel defensor. Pero quien comete una transgresión adquiere un ángel acusador. ¿Ok? Entonces, la teshuvá o el arrepentimiento y las buenas obras sirven como un escudo antes de la retribución. Como dice el Pirkei Avot 4:13. Entonces, en esta alegoría, Dios es el juez verdadero, por eso decimos, como dice el Tratado de Berajot 54b, cuando fallece una persona decimos Baruch Dayan Haemet, bendito sea el juez verdadero, ¿ok? O sea, el juez es Akadosh Baruj Hu, el creador, y el oficial o el alguacil, como dice acá, es el ángel encargado de tu retribución, ¿ok? Que se va a transformar en tu prisión o la cárcel, ¿ok? Entonces, puede sufrir una persona una retribución por su comportamiento aquí en la tierra o en el peor escenario después de la muerte, en lo que el judaísmo llama el Gehinnom. Si al final de nuestra vida dejamos el mundo sin arreglar nuestros pecados o nuestros cortocircuitos, y esto no significa necesariamente que hayamos sido personas malvadas, nuestra alma se encuentra en una disonancia con la luz apacible de lo divino. Por lo tanto, la conciencia espiritual debe pasar por un proceso de purgación, de purga, por un proceso de purificación, que se describe como un periodo de sufrimiento, según los sabios. ¿Ya? La retribución, también llamada juicio, no terminará hasta que hayas pagado todo, es decir, hasta que hayas sido debidamente purgado. Los sabios y los místicos judíos lo explican así en el Zohar, en la Parashá Noah, folio 62b, y donde dicen hay una Gehenna, un Gehinnom, moradas sobre moradas. Hay una segunda, una tercera, hasta 7 partes. De hecho, se le conoce como los 7 fosos. Los siete fosos del Gehinnom, como dice también el Talmud en el Tratado de Sotá, folio 10b, dice, al pasar a este mundo, dicen los sabios, quien se ha contaminado, quien se ha impurificado, desciende al Gehinnom, donde es hundido en la morada inferior. ¿Ok? Hay dos moradas cercanas una de la otra. Está ese foso o la morada que es llamada el Sheol y Abadón,
El que cae al Sheol es juzgado y retribuido y es elevado a otra morada superior. Y así sucesivamente, nivel tras nivel, hasta que esa alma es sacado de la cárcel y es liberado de ahí. Pero el que desciende al Abadón, a ese nivel más profundo, nunca se levanta. Por eso está perdido Abadón. Eso nos habla de perdido. ¿Ok? Entonces, el proceso de purificación se basa en la idea de que tienes que devolver tu alma a Hashem tan pura como Él te la dio, como dice el tratado del Talmud, el Talmud, el tratado de Shabbat, página 122b, también en Baba Maxia, página 58b. ¿Ok? La casa de Shammai, este gran legislador judío del primer siglo, de hecho, y antes, enseñó: los completamente sadikim justos serán definitivamente inscritos con derecho a la vida eterna. Los completamente malvados serán definitivamente atribuidos al Geinom. Como dice el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para aprobio y horror eterno. Entonces, el intermedio bajará al Geinom y luchará y se levantará de nuevo, como dice Zacarías, capítulo 13, verso 9. Y haré pasar la tercera parte por el fuego y los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. De ellos también dijo Haná, ¿ok? Lo vemos en Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 6. El Señor mata y da vida, baja al sepulcro y hace subir. Como dice también el tratado de Rosh Hashanah, folio 16b y 17a. Con esto hemos terminado la primera parte a nivel literal, ¿ok? De estos textos. ¿Algún comentario antes de pasar a los misterios? ¿Comentarios? ¿Qué les ha parecido esto? La primera parte. A ver, aquí dice Carito en el chat. Entonces, si el alma va al Geinom, ¿dónde queda la reencarnación? Bueno, acabamos de decir de que existen 7 niveles. Hay un nivel donde las almas llegan a lo más bajo, de ahí no salen. Pero hay niveles donde el alma va a dar, el alma, como dicen los sabios, va escalando niveles hasta salir de ahí. Una vez que sale, pues de arriba en el tribunal celestial van a determinar si el alma regresa nuevamente al mundo en otro cuerpo, o pues bien si sube al Ganeden donde están las almas de los Sadikim. Esa es la respuesta, querido. Tenía el micrófono lo tenía desactivado, ahora sí lo pueden activar. Bien, nos quedan 4 minutos. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a esta primera parte? Maestro, una pregunta. Dime, Nelvi. Adelante. Ajá, yo quedé así como un poco, como no confundida, sino de esos 7 niveles que hablan del Gueinón a donde van las almas, me imagino que depende de la transgresión que cometen, ¿no? Correcto. Sí. O sea, exacto, o sea, yo digo que a menor transgresión, menor nivel, ¿no? Ya digo yo que los que ya cometen mayor transgresión son los que van al nivel más profundo, me imagino, ¿no? ¿Es así? Es así, Nelvi.
es así, es así. O Y ahí sea, no dice qué tipo de transgresión cometen en el que van al primero, al segundo, al tercero, y así no dice por el tipo de transgresión, pues. no, no, eso ya da para otro, para un seminario, para un tema, da eso. No, porque de verdad ahora me quedé, ahora que bueno, ando con ahora estoy pensando, no, no duermo de verdad, tengo que saberlo. No, está demasiado interesante de verdad, porque sí, sí, me imagino que obviamente que todos tenemos que pasar por la purificación del alma. Y me imagino que los sadiquín no pasan por ahí, por ahí, por el Gueinón. No sé si pasarán o no pasarán. Eh, Pasan no, puede pasar tal vez por unos niveles más, a lo mejor más leve. claro, a rectificar o purificar a lo mejor ciertas cosas básicas que a lo mejor o puede ser que no, puede ser que ingresen al Gan Eden de una. Ya. Bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias, maestro. Muy bien, con gusto, Nelvi. Maestro, entonces, las almas son juzgadas cuando, o sea, cuando acaban de morir o Claro, hasta existen que... varios juicios. Está Rosh Hashanah, que se viene pronto. Está el juicio Ujú. cuando te vas a dormir por las noches. Está el juicio que te realizan en el momento de morir también. Entonces, al momento de morir es cuando te dicen, te mereces ir al Ginón o o de ahí te mandan a donde debes, o desde antes te van juzgando antes de morir. O sea, ya ve que usted en una clase dijo que al alma le avisaban como un mes antes de que iba a salir del cuerpo. O sea, entonces desde ahí la van juzgando o hasta que muere la persona. No, a la persona la van a juzgar una vez que se muera. O sea, la Ah, persona ok. al juicio ya se lo van a tener listo, por supuesto, cuando le llegó la hora. Ah, ok. Muy bien. Gracias, maestro. Bien, Carito. Dice Carlita, yo leí que pueden estar hasta 12 meses en el Gehinnom. Sí, cuando están en los fosos, eh, donde se purifican, pueden estar hasta 12 meses. ¿Ya? Eh, no sé, un tema súper interesante. Pero esta ha sido la primera parte, así que con esto damos por finalizado la primera parte y con el favor del cielo continuaremos con la segunda ya.